Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Campos, soy la autora del libro El libro de la tía, tips, reflejos y otros relatos pre y post pandemia. El libro se originó dentro de un grupo de WhatsApp que yo creé para rodear a mi madre durante la primera cuarentena. Luego pensé que era importante alguna idea para dinamizar y pensar en otras cosas que no fueran el COVID, pero que nos ayudaran a estar activos juntos, porque vivimos en diferentes países, entonces algún pretexto para estar cerca. Y yo les propuse a mis sobrinas por qué no hacíamos un libro a partir de una serie de escritos que yo ya tenía, y de aquí viene el nombre de El libro de la tía. Tips, reflejos y otros relatos pre y post pandemia. Las sobrinas participaron muy animadas con los dibujos, otras con los diseños, con las correcciones. Mi hija particularmente participó con la carátula, y el libro está dedicado a ella y en ella a toda esta generación de adolescentes que están viviendo esta coyuntura, que es una coyuntura histórica muy importante porque realmente estamos haciendo un cambio de época, un cambio de era. Así como fue el paso de la época medieval a la modernidad, ahora estamos haciendo un paso de la modernidad, vamos a ver para dónde. Y de eso también reflexiona en el libro. En la primera parte de los tips son 7 tips, son 8 reflejos y 12 relatos. En los tips, el primero que trabajo es el tema del miedo. Como nos dominan es a través del miedo y a través de las pantallas en este momento. Entonces hay que poner atención en eso, entender que el miedo es una parte natural del ser humano, pero no puede ser ese algo que nos domine, porque entonces quedamos muy frágiles, débiles y a merced de lo externo. Hay que buscar el equilibrio interior, hay que para salir del miedo y pasar al equilibrio interior, porque cuando uno está en equilibrio está en armonía, y entonces puede pensar con mejor claridad, puede tomar las mejores decisiones, las que considere son las mejores decisiones, y puede vivir tranquilo cada día, entendiendo la tranquilidad como estar presente con toda la conciencia plena en ese aquí y en ese ahora. El segundo tip, desarrollo otra idea, y es que yo creo que la mejor manera de parar la pandemia es de la manera como se dio y se multiplicó, y es no multiplicándola. Y para no multiplicarla hay que actuar con responsabilidad, y hay que tener unos cuerpos humanos sanos y saludables, porque nuestra herramienta natural para equilibrarse y relacionarse con los virus y las bacterias. Los virus y las bacterias han existido toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo una desarmonización que se dio a nivel del planeta, y entonces los cuerpos los cuerpos deben estar sanos. Para eso hay que alimentarse bien, hay que dormir bien, hay que comer bien. Esas son unas ideas traídas de la Ayurveda, una ciencia Ayurveda quiere decir ciencia de la vida, tiene más de 5000 años, viene del corazón de la India, y básicamente nos enseña que hay maneras de que nuestro cuerpo esté fuerte. Hay que alimentar. ¿Qué estamos comiendo? Estamos comiendo chatarra, colorantes artificiales, químicos. Hay que comer bueno, sano, saludable, ecológico, de proximidad, todo lo que nos han venido diciendo en todas las reuniones de biocultura en estos 3 días de encuentro. Hay que dormir bien, porque el cuerpo cuando duerme recupera energía, y el organismo se reconstruye. Hay que estar de buen ánimo, y de buen ánimo porque cuando uno está de buen ánimo, no necesariamente sonriendo las 24 horas, pero cuando uno está de buen ánimo, todo lo que son las hormonas como la oxitocina se disparan, y todo esto fortalece el sistema inmune. Cuando hablaba ahora de comer no solamente comemos alimentos que deben ser alimentos sanos, energéticos y vivos. También nos alimentamos de los pensamientos, de las palabras, de las emociones, de las relaciones.
Hay que buscar que nuestras relaciones no sean tóxicas, hay que tener cuidado de la conciencia de las palabras que utilizamos, de cómo nos comunicamos, hay que tener conciencia de qué comemos. Estas son algunas de las cosas que yo practico. Yo lo que estoy compartiendo aquí es como mi experiencia de cómo lo he venido gestionando, y como le digo, pues son ideas venidas de la Ayurveda. Otro aspecto, otro tip es desarrollar conciencia en el ciclo de la comida. Nos sentamos a comer nuestro plato y ese plato tiene un antes y un después, y es un ciclo al final. Ese ciclo tenemos que buscar que sea virtuoso, porque ahora la mayoría de casas no lo estamos haciendo virtuosos. Es decir, tenemos que tener conciencia de qué llega al plato, de qué agroindustria viene, de qué agricultura ecológica viene, de qué agricultura biodinámica, de dónde viene nuestro producto. Viene de negocios que maltratan a los animales, a las personas, a la naturaleza. ¿De dónde vienen? Porque todo eso llega al plato, de alguna manera, en los alimentos. Y además, con nuestro plato, con nuestro consumo, estamos consolidando un modelo de producción que es parte de lo que nos ha traído a este momento. Ahora bien, el alimento entra al cuerpo, se transforma en nosotros. Es muy importante lo que comemos y es muy importante quién lo prepara, pero luego el alimento sale. Si lo botamos revuelto, pues sale basura en nuestras casas. Pero si lo reciclamos, no sale basura porque se puede reutilizar. Entonces hay que tener este pensamiento circular y consciente, y ser consumidores conscientes de qué compramos, qué entra a nuestra casa y qué sale. Y busquen que todo sea virtuoso, que no haga daño ni a los animales, ni a la naturaleza, ni a nosotros mismos, ni a las otras personas. No es complicado, suena complicado en palabras, pero la práctica es más sencilla. Uno va haciendo una rutina y va construyendo una cotidianidad diferente. Como les decía, para mí el COVID es como un anticuerpo que creó el planeta Tierra, porque la especie humana, en esa manera de vivir y de expandirse desmesuradamente, especialmente en los últimos 50 años, desde el boom del petróleo, ha creado una desarmonía en toda Gaia. Bueno, en Gaia no, porque Gaia volverá a establecer su equilibrio, pero en todo el planeta ha afectado todas las especies de todo tipo, ha contaminado, etcétera, etcétera. Y la naturaleza misma ha creado su defensa, que es una manera de volverse a equilibrar. Bueno, esto es parte como de las reflexiones que hago en el libro, y en resumen es ser conscientes de que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y la posibilidad en lo que la responsabilidad de lo que está pasando, aunque todas las responsabilidades no son iguales, evidentemente que no, pero tener la responsabilidad en el sentido de dar respuesta a nuestros actos nos empodera, nos da el poder de cambiar las cosas. ¿Y qué cosas podemos cambiar? Pues las más importantes, cambiarnos nosotros mismos como personas y reflejar esos cambios en nuestro entorno cotidiano, en la familia, en la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la naturaleza, con los otros. Esto es como un gran trabajo, un checklist larguísimo que teníamos como humanidad y que no lo quisimos hacer mayoritariamente, y ahora ha llegado el momento de hacerlo para poder salir adelante, porque no saldremos de adelante como personas, saldremos adelante entrelazados, conectados en comunidad. De eso también hablo más adelante en el libro. Luego el segundo blog dejo aquí porque bueno, pues hay mucho tema y he ido tocando muy rápidamente. Pues aspectos, pinceladas, para en el tiempo de la media hora poderles dar un paseo rápido por todo el libro. Luego viene la segunda parte. La segunda parte son los reflejos. Los reflejos los escribí en el primer momento que salí de la cuarentena. En aquel momento vivía en Caldas de Estrac. Recuerdo que salí y lo primero que hice fue mirar el mar, el cielo en el horizonte que se unían, y me sentí muy feliz de estar viva.
Y de ahí el título del primer reflejo, que es Nuanarpo, que quiere decir en el idioma de los esquimales, sentirse feliz por el hecho de estar vivo. Yo vi esta palabra en una entrevista que le hacían a una científica que se ha dedicado a estudiar el hielo, y a ella le gustan los finales, por eso está haciendo lo que está haciendo. A mí me gustan los comienzos, por eso hago lo que hago, porque siempre tenemos la oportunidad y la posibilidad de estar, de comenzar de nuevo por el simple hecho de estar vivos. Entonces, por el simple hecho de estar vivos en este momento, tenemos que ser conscientes por qué llegamos aquí, entender que hay unos responsables, hay unos mega responsables, pero también nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad porque hemos legitimado eso como ciudadanos, como personas y como consumidores, porque con nuestros hábitos, nuestros consumos, hemos fortalecido todo ese modelo que ahora está en crisis, porque está en crisis y es una crisis mucho más profunda de la que yo no creo que pueda salir. Ese modelo, pero hay otro modelo que no está en crisis. De eso también hablo más adelante en el libro. En los reflejos sigo pensando que muchas personas entraron como salieron y otras ni fu ni fa, pero también hay mucha gente que entró a la cuarentena y como esto no nos había pasado de estar encerrados y no poder salir, los aviones parados, bueno, todo lo que vivimos, hay otros millones de personas que hicieron conciencia de lo que estaba pasando, que hicieron conciencia de lo que no se podía, se pudieron parar los aviones, se pudieron parar las fábricas, los animales volvieron a las playas, o sea, pudieron hacer muchísimas cosas que siempre se hacía imposible hacerlas, pues fueron posibles. Y por lo tanto, el aspecto ahí clave es el reflejo, cómo nos estamos reflejando, porque según nuestro reflejo, bien podemos ir hacia Alicia en el País de las Maravillas o Alicia en el País de las Pesadillas. Porque toda esa gran construcción que está fuera de nosotros es el resultado de millones de seres humanos que nos conectamos e interactuamos de una u otra manera. Y si hemos llegado aquí es porque también hemos permitido, por acción o por omisión. Por acción porque hemos hecho incluso pequeñas cosas y por omisión porque no hacemos, o por apatía porque eso no es con nosotros, y pasa que sí es con nosotros. Porque otra cosa importante que nos ha enseñado el coronavirus es que aquí no valen ni el poder, ni el dinero, nada. Todos somos seres humanos, hombres y mujeres. En los últimos reflejos, trato las ideas. Hay un refrán, una frase hecha de mi abuelo que decía: del cielo no caen las cosas solas, necesitan las manos de los humanos para hacerse. Entonces tenemos que trabajar, siempre estamos no, pero la mayoría de las personas tiende a estar culpando a los otros, responsabilizando a los otros, a ser víctimas de los otros, y piensan que no pueden hacer nada por cambiar las cosas. Entonces, lo primero no se debe hacer, porque sin quitarle la responsabilidad a los otros y ser consciente más bien de los responsables que han sido, no podemos descargar el bulto. Tenemos que apersonarnos de nuestra vida, tenemos que apersonarnos de la responsabilidad de nuestro proyecto individual y colectivo, y tenemos que trabajar en ese cambio. ¿Y cómo se trabaja? Desde lo cotidiano, de lo del día a día, persona a persona. Así han sido todos los cambios en la historia y esta vez volverá a ser así. La historia va cambiando cuando millones de hombres y mujeres van cambiando, y llega un momento en que el cambio es inevitable. Dentro de estos personajes, en el libro también toco unas reflexiones de Francisco de Asís y su poema Hermano Sol, Hermano Luna, que me gusta mucho. Y lo hablo porque él en su época enseñó esta imagen muy bella
de esa hermandad que él encontró con los animales, con las plantas, con todos. Y eso es justamente lo que tenemos que entender ahora, que somos una gran hermandad, que somos una gran constelación de fráteres, fraternos, que somos hermanos, que somos miembros de una misma especie, pero no solamente de una especie, somos engranados en todas las especies y somos parte de este engranaje de la Tierra, porque no somos ni superiores ni inferiores. Estamos allí, todos juntos, relacionados en red de vida. Así que, pues esto fue un tema como muy importante para mí, toda la lectura de Francisco de Asís y Laudate Si Miserere, la encíclica del Papa Francisco, la primera encíclica que hizo. ¿Por qué? Y con esta parte ya voy cerrando lo que son los reflejos, porque la fraternidad es la base fundamental para podernos organizar y tirar hacia adelante. Somos hermanos, como digo, más allá de ser humanos, somos hermanos con todas las especies, somos hermanos con la tierra, porque tenemos el mismo código genético que están todos los seres vivos. Son los mismos 30 aminoácidos y 4 bases nitrogenadas, que con pequeños cambios y combinaciones de este alfabeto, pues se crean todas las especies, toda la diversidad que es tan importante. Pero ahí somos hermanos en la fuente de la vida. Ahí es donde surge realmente la fraternidad. La fraternidad es uno de los 3 principios de la Revolución Francesa que ninguna sociedad ni Estado ha desarrollado. Y ahora es el momento. Tenemos que apostar por un Estado fraterno, tenemos que apostar por una economía fraterna, tenemos que apostar por una sociedad fraterna, porque solo en red podremos avanzar. Esta imagen me gusta mucho ilustrarla con una imagen de la película Avatar, en que están todos alrededor. Cuando la médica se enferma, se la llevan al árbol de la vida y todos se centran alrededor del árbol madre. Y todos se ponen la mano en el hombro y entonces comienza a iluminarse un tejido, pero ese tejido es con todo el grupo de humanos, con toda la naturaleza. Así es como estamos, como vivimos, así es como estamos organizados. Realmente la forma organizativa es una forma inspirada en la naturaleza misma. Estos trabajos personales cotidianos, estos reflejos, evidentemente deben ir más allá de lo que es nuestra casa. Deben comenzar en lo interior, deben entrar en nuestra cotidiana, en nuestra casa, pero debemos ir más allá y debemos conectar con todo lo que es la comunidad, porque somos partes de esa comunidad. Yo creo que, como les decía, y ya para terminar con esto, la última parte de estas pinceladas del libro, yo pienso que efectivamente estamos en un cambio de paradigma. ¿El qué es un paradigma? Un paradigma es la manera como mayoritariamente se impone la interpretación que se hace de la vida y de todo lo que nos rodea en grandes comunidades de personas, y ahora estamos hablando en un nivel planetario. No siempre fue igual. Cuando se impusieron los romanos, pues el paradigma fue el de los romanos. Cuando eran los griegos, pues el paradigma era el de los griegos. Cuando dominaron los romanos, pues el paradigma fue de los romanos. Cuando dominó la Iglesia Católica en la época medieval, pues fue esta. Y después cuando se impuso el humanismo y acabó la época medieval y dio comienzo a la modernidad, pues fue otro paradigma que se impuso y es el que ha desarrollado un modelo económico, un modelo social y un modelo político, un modelo de convivencia que nos ha llevado a este punto. Ahora bien, estamos en este punto donde dos modelos, evidentemente es un punto de coyuntura porque las cosas no continuarán iguales, no vamos a volver a como estábamos antes.
Y hay dos tensiones principales, es entre el paradigma que venía y el nuevo paradigma que ya se ha instalado. No se ha instalado hace unos meses, ha estado, digamos, a las sombras, porque lo han ocultado, lo han ido escondiendo, pero siempre ha prevalecido a través de la historia. Es un paradigma que bebe en el largo plazo, en las culturas antiguas, en la India, en las culturas orientales, en las culturas indígenas, y que todas estas comunidades a través de los años han logrado preservarlo. Eh, Desde momentos más recientes, los movimientos ecologistas, los movimientos de feministas, los movimientos pacifistas y muchísimos hombres y mujeres o movimientos sociales con muchas facetas que han venido sintiendo la necesidad de que hay que cambiar en esencia cosas y que hay que hacerlo ya. Ahora estamos aquí, toda esa historia nos alimenta este momento y ese paradigma pues ha estado ahí prevaleciendo a través del tiempo. Ahora está aquí y va tomando fuerza a través de los millones de hombres y mujeres que van cambiando su conciencia, que van cambiando sus prácticas, que van practicando otros valores que ya los conocemos, los valores de la responsabilidad, los valores de la solidaridad, los valores del colaboracionismo, el valor del cuidado, todos estos que ya los conocemos, pero ahora hay que ponerlos en práctica, no hay que teorizar tanto, sino hay que practicarlo, porque desde el corazón ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hagámoslo porque es el momento, como veníamos íbamos para el abismo. Lo que ha pasado con esta pandemia es que ha acelerado el proceso, porque al final yo como veo al COVID es como un maestro que ha venido a enseñarnos muchas cosas, empezando hasta normas de higiene, lavarnos las manos, las abuelas ya no lo enseñaban, entonces pero este es un maestro muy riguroso y es estricto, entonces es duro, pero fíjense, me decían, pero claro, todas las muertes que hay ahora y todas, sí, pero fíjense en cuántas décadas llevamos en guerras. Somos 7.700 millones de humanos y 5.000 millones viven en la pobreza. La riqueza está concentrada en el 0,3% de la humanidad, que con esta coyuntura se ha enriquecido más y la otra se ha empobrecido más. Entonces, yo pienso que es un modelo, este modelo nacido en el seno mismo de la modernidad, que está en crisis, que esta crisis es una implosión del mismo sistema, que no sobrevivirá, no se podrá reencauchar y por lo tanto lo que no podemos hacer es apostar a eso que se está desvaneciendo, no podemos alimentarlo con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros miedos, etc. Porque eso fue además lo que nos trajo aquí y hay que entender más este momento como un momento de avance, un momento de avance en que todos nos podemos empoderar y en grupo, en red, darle forma y darle fuerza a ese nuevo modelo de convivencia planetaria. Algunos le llamamos biocivilización o la civilización de la red de la vida. Pueden ponerle el nombre que quieran, los nombres no importan, lo importante aquí es la esencia. Ese modelo se alimenta a través y a partir de nuestros actos como personas y nuestros actos colectivos. La última parte del libro pues son los relatos. Los relatos son los cuentos que a partir de cada historia de mi hija pues yo iba escribiendo desde que era muy pequeña, porque claro, los niños son maravillosos y llegan cada vez con una que otra. Hay dos especialmente que les quiero mencionar. Uno se llama Había una vez un hermoso planeta azul donde las cianobacterias y las bacterias enganchosas dieron origen a la vida. Y entonces mi nena me preguntaba sobre el planeta, si cuando fuera grande habría planeta, bueno, todas estas inquietudes que ya comienzan en los niños a tener eco. Y entonces yo le escribí este cuento y dentro de eso le expliqué por qué nos íbamos
nosotros mismos a salvar como humanidad, entre comillas, salvar es el sentido no individual sino colectivo y con todas las especies y articulados a Gaia. Y es que, y se lo voy a contar a ustedes, la historia siempre nos cuenta lo que la ciencia ha podido mostrar que han sido cómo venimos de las cianobacterias. Las cianobacterias fueron las bacterias que fueron capaces de recibir la luz del sol y transformarla, y aquí empezó el proceso de la vida en la Tierra. Pero al lado de esas bacterias habían otras bacterias que nadie las había visto, porque esas bacterias no se pueden ver con microscopios. Eran las bacterias enganchosas. Y esas bacterias enganchosas vivían abrazadas a las cianobacterias porque eran las bacterias enamoradas. Y todo ese amor, pues es el que hizo que todas esas cianobacterias se engancharan las unas con las otras y fueron creando pues toda esta diversidad de vida que existe hoy en día. Entonces, bueno, eso fue uno de los cuentos que le expliqué a mi hija, y que estas cianobacterias no se podían ver con microscopios porque estaban hechas de amor. Y cuando hablo de amor, también me refiero de fraternidad. Y otro tema, otro de los varios cuentos y varios relatos que ahora aquí es el tema de las cosas inútiles. Siempre queremos llenarnos de cosas y ahí está el consumo, porque equivocadamente nos han hecho pensar que la felicidad viene de tener cosas. Y compramos pisos, coches, carros, y no los compramos, entonces no tenemos para comprar, entonces nos endeudamos, pero no basta comprarlos, hay que comprar el de última moda, etcétera, etcétera. Es una carrera muy loca en que nos hemos dejado meter por este modelo. Y lo peor de todo es que nunca somos felices porque la felicidad no está en las cosas, no está en el tener. La felicidad está en ser uno mismo, en ser uno mismo como persona, en poder poner en este escenario del mundo esa música que tiene uno adentro y que es irrepetible, que me hace a mí Sandra, a ti Joan, a ti Juana, a ti Marta, y es irrepetible, está en el centro de cada uno de nosotros. Y yo creo que la felicidad es poder hacer que ese ser se exprese en este plano de realidad, en este mundo, en armonía con todo lo que hay, y hagamos una hermosa y maravillosa sinfonía del universo de la cual hacemos parte, todos nosotros. Bueno, yo dejaría aquí las pinceladas del libro. Yo les agradezco muchísimo este momento, estoy muy feliz de haberlo hecho. También quiero contarles que para hacer la primera parte, que es el libro virtual, pues hice crowdfunding con mis amigos y amigas porque ya me conocen, y no quería hacer un crowdfunding de estos que se hace por la web porque si no llegas al objetivo pues pierdes el esfuerzo recogido, así que yo dije pues esto la va a hacer la confianza. Y pues mis amigos y amigas reaccionaron en positivo, que son a quienes encontrarán en la parte de agradecimientos del libro. Se está vendiendo, estoy contenta, tiene un precio 5 euros. Y con eso pues quiero hacer un libro en edición papel para el próximo San Jordi. Pero también me estoy estudiando en qué papel lo haré, porque tiene que ser algo coherente con todo este pensamiento. Estoy investigando, también se los digo por si alguien tiene propuestas sobre el tipo de papel que puedo utilizar para el libro. Bueno, quisiera decirles muchísimas cosas, pero espero haber sido sintética, espero haber sido esencial, espero haberles compartido las pinceladas que los lleven a comprar mi libro. También pueden hacer la compra colaborativa, que son 30 euros, en mi tienda virtual, que la encuentran aquí, aquí abajo. Y bueno, y se hacen parte de este proyecto colaborativo